Está Julio Bárbaro con nosotros ya esta tarde aquí en La Nación Más. Julio, ¿cómo va? Buenas tardes. Buenas tardes, muy bien, muy bien. Como siempre digo, Julio, vos metés el bisturí en el peronismo tratando de entender lo que pasa, ¿no? Entre otras cosas de la política. ¿Qué entendés de lo que pasó ayer? A ver, contame un poco. Para mí faltó conducción. Esto está fuera de debate. No hubo una conducción del hecho concreto. Primero, eligen la Casa de Gobierno. Nosotros venimos de una cuarentena donde el gobierno impuso dureza. No hay colegio para los chicos. Y de golpe, frente a este hecho doloroso, se abre todo y haces un acto en la Casa de Gobierno, que es un símbolo. El velatorio se tendría que haber hecho en el Congreso si era otra situación sin pandemia. Con la pandemia hubiera sido mejor una cancha de fútbol, o sea que si el deporte lo haga el homenaje. Y luego lo que vos y yo nos cansamos de repetir, que si la familia acepta la Casa de Gobierno, deja en ese poder la responsabilidad de los hechos. Si vos haces una cola para 3 días y le avisás después que la cortás a las 4 horas, estás generando una conflictividad que después no podés manejar. Ahora, Julio, faltó conducción, podemos estar de acuerdo con eso, pero la verdad es que más que conducción, lo que faltó fue un poquito de neuronas, un poquito de inteligencia para tratar de entender lo que vos en 2 palabras estás contando y parece que lo pudiera entender un chico de jardín de infantes. No es tan difícil. Y la verdad que no es una sola persona la que tenía que pensarlo, hay todo un gobierno. Es raro, ¿no? Es raro, llama la atención. Yo en su momento fui uno de los 4 responsables del velatorio de Perón. Era otra circunstancia y no había pandemia, que es clave esto. Pero acá siempre se mezcla la familia con las figuras, digamos, que son más allá, cuya presencia va más allá de la familia. Pero ese conflicto, ayer realmente, yo creo que todos nos quedamos con la imagen de que de nuevo la Argentina buscaba culpables. Cada cosa que nos pasa nos deja como reflejo la culpa quien la tuvo. Entonces, juntamos culpabilidades sin tener capacidad de conducir la realidad. La historia nos queda grande. Vos decís el peronismo. Si el peronismo tuvo algo en su característica, me acuerdo que Alfonsín decía, los radicales nos sentimos inquilinos, los peronistas propietarios del poder. Esto no es el peronismo. Es un izquierdismo, digamos, amañado, una mezcla de Musetta y de Mimé, de Verdeschi y Zaffaroni. Digo, una cosa rara que no tiene nada que ver con la historia del peronismo. Vos sabés que ayer se veía la miseria de la política, inmediatamente después de que empezaron a ocurrir los hechos. Guado de Pedro decía que la culpa era de la policía de la ciudad. El gobierno de la ciudad salía a contestar y decía que la organización corría por cuenta de presidencia. Hoy la ministra de Seguridad dice la policía de la ciudad reprimió. Y hoy Alberto Fernández dice la culpa fue de los barra bravas. La verdad que nadie se quiere hacer cargo. Es triste el hecho. Bueno, la ministra de Seguridad hasta ahora, yo digo, no conozco a nadie que sepa interpretarla, cuál es su vocación. Vos recién marcabas lo de Mascardi, que es atroz, porque hay ahí una sublevación absurda de un grupo indígena de dudoso origen, donde el poder del Estado no sabe si reprime o apoya, ¿no? Esta duda nos queda a todos. Y hay elementos de los 2 lados, ¿o no? Sí. Bernardo. Julio, ¿no coincidís entonces de ninguna manera con Alberto Fernández, que hoy planteó que si no había un velorio multitudinario, si no se sabía exactamente dónde se le iba a velar a Maradona, la situación se hubiera desmadrado todavía más? Decir, si yo no estaba hubiera sido peor, es aceptar que estuvo mal, digamos, pero esto no alcanza. Esta situación política donde Macri decía que Cristina había sido peor y ahora Alberto dice que Macri fue peor. Digo, ¿quién fue culpable? El hecho es resolver la coyuntura, que ayer la coyuntura estuvo muy lejos de ser resuelta. No sabíamos si terminaba a las 4, a las 7, si dijeron 3 días de duelo y eran 3 días de velatorio. Nada fue pensado.
cada uno de nosotros terminó sintiendo que nadie imaginaba el resultado de ese hecho colectivo tan importante, ¿no? Sí. Martín Rodríguez Llera, nuestro compañero, también te quiere hacer una pregunta, Julio. Buenas tardes, Julio. Sí, uno de los, lo que vos decías que me pareció muy relevante, uno de los hechos tan importantes como haber renunciado a el control del operativo, ¿no? A organizarlo, pero al mismo tiempo dejar que sea la familia de Maradona la que de alguna manera tomaba las decisiones más relevantes, por ejemplo, la hora a la que terminaba, o incluso quién podía entrar o quién no. ¿Cómo explicás que hayan entrado invitados, no usurpando ese derecho, los barra brava de Boca, por ejemplo, en la madrugada del jueves, apenas empezaba el velatorio? Primero, elegir la Casa Rosada es elegir el gobierno. Y entonces en el gobierno, yo que soy opositor, digamos, no porque esté con Macri, digo, si lo limita. Si hubiera sido el Congreso, hubiéramos participado aquellos que no somos parte del oficialismo. Eso desde ya es lo que limita para mí. Hoy la escuchaba a una periodista decir que era la Casa de Gobierno lo que correspondía. Para mí, no, absolutamente no. El Congreso es el lugar de los homenajes. Y en el caso de la cuarentena, esto marca el hecho. Si los chicos no pueden ir al colegio, ¿cómo vamos a organizar? El tema final es el que vos planteás. Si la familia cede a la Casa Rosada la organización del velorio, pierde el derecho a la limitación del horario. Esto se da de cajón, de lógica. Sí, claro, claramente, ¿no? Si, está yendo a la casa de otro, tiene que aceptar las reglas del otro. No es un velatorio. En la misma medida en que vos no cedés el hecho, cedés tu capacidad de limitarla, claro, o ponerle pautas. Y que no hayan podido ingresar determinadas personas, que a la Casa de Gobierno, los que no somos simpáticos al poder de turno, no vamos a entrar nunca. Y el Congreso es el lugar donde convivimos todos. La diferencia es enorme, es esencial. Ahora, si le sumás la cuarentena, habría que haber pensado en una cancha de fútbol, en una distancia, en un montón de cosas. De hecho, hasta el momento, ninguno de nosotros sabe si alguno imaginó todo el proceso. Claro. Bueno, por eso en algunas otras despedidas, en algunos otros lugares del mundo, anuncian la despedida 2 o 3 días después del fallecimiento, precisamente para tener tiempo para prepararse. Me parece que en alguna medida, y hay que aceptarlo, el gobierno sintió que al poner la Casa Rosada se apropiaba de algún sector de esa memoria. Eso lo sentimos todos. Me parece que el hecho central era que ese dolor... A mí me llamó mucho la atención los artículos periodísticos de muy alto vuelo que hubo, la nota de Macron. Digamos que la despedida escrita fue muy lúcida, muy sentida, muy literaria. Mientras los hechos concretos... Ahora, cuando hoy veo a quien proponen de juez, también entiendo que no hay ninguna grandeza para salir de esta confrontación. Lo digo con todo dolor. Esto no tiene nada que ver con el peronismo. El peronismo es el del último Perón, que vino a pacificar. Digamos, el guerrillerismo, los muchachos del setentismo, esos son otra cosa, otro partido. Digamos que esa fractura y esa diferencia hay que plantearla, porque en un caso se hereda la pacificación y en otro caso se hereda el conflicto, que es lo que hacen los setentistas, ¿no? Martín. Sí, Julio, ¿vos crees que el gobierno está arrepentido de la forma en que jugó durante todo este proceso? De alguna manera entiendo que tu opinión es que intentó de alguna manera usarlo políticamente y le salió un poco el tiro por la culata. ¿Creés que está arrepentido de haberlo hecho así o en definitiva se quedan con el hecho de haber capitalizado el velatorio como un acto político del oficialismo? Si hubiera arrepentimiento en la política argentina, seríamos otro país. El gobierno larga tomando la justicia, que es el hecho que le interesa al gobierno y no a la sociedad, desesperada por trabajo, por producción, por divisas.
La problemática de la sociedad es una. La problemática del gobierno es prestigio y justicia. Y ahora el aborto suma los problemas para, digamos, resolver el conflicto interno de la alianza gobernante. Nosotros como sociedad entendemos que nadie representa. El otro día cuando Pañi decía clase política, que yo lo digo hace rato también, la clase política integra gobierno y oposición. Los dos se culpan mutuamente, pero ninguno de los dos nos devuelve la esperanza, y la esperanza es una propuesta. La Argentina no tiene propuesta ni para un velatorio ni para un mañana. Bien, Julio, gracias por el contacto con La Nación Más. Gracias a vos.